Recientemente se realizó en Corrientes el Congreso de Educación Física y sus prácticas con la presencia de 1.300 docentes aproximadamente para reflexionar acerca de la educación física dentro del esquema de la educación. Fue organizado por el Instituto de Educación Física número 1 y aquí tenemos con nosotros a la directora del instituto, Gabriela Gallegos, que nos está acompañando para contarnos justamente acerca del Congreso, pero también fundamentalmente hablar de la educación física como parte de una herramienta, ¿no?, pedagógica. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Así es, el Instituto Superior de Educación Física, profesor Antonio Alejandro Álvarez, organiza después de 14 años un congreso que convoca a los profesionales de la disciplina para justamente reflexionar sobre la práctica y su enseñanza de la educación física, ¿no es cierto? Y bueno, participaron 1.300 docentes aproximadamente, éramos únicamente los de educación física, y bueno, disertación de varios temas, con invitados de conferencistas de afuera. Nos ha visitado Marcelo Moro, que disertó sobre envejecimiento activo y saludable, Ricardo Sordán, acerca de si el juego es un contenido de la educación física, y Mario López acerca del speedball, un deporte creado por él, exalumno de nuestra casa de estudios y que actualmente se radica en el Chaco. Asimismo también estuvieron todos los disertantes nuestros, no solo del instituto, sino de Corrientes también, muchos de ellos exalumnos de la casa. Claro, cuando se piensa en la educación física dentro de la escuela, bueno, ¿desde qué lugar? Y me llamó la atención esto, ¿no?, de si el juego forma parte de la educación física, porque muchas veces estamos haciendo un entrenamiento que no necesariamente es juego, o cómo, contanos cuál es la visión que tienen de la educación física. Bueno, nosotros la educación física, no solo por currículum, sino que tiene que ver con lo disciplinar, se está planteando justamente qué tiene que abordar hoy, cuál es el sujeto que tiene enfrente hoy, en qué sociedad estamos hoy. Entonces los contenidos de la educación física se significan y resignifican de acuerdo al sujeto y al contexto. Claro. Y entonces cuando hablamos de esta cuestión del juego, por supuesto esto lo trajo como pregunta para plantear el debate Ricardo Sordán, hace todo un planteo epistemológico, didáctico, pedagógico, para que justamente los profesores nos pongamos a pensar qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos. Y a veces no naturalicemos todo y demos porque todo es lo mismo. Para eso nosotros somos los profesionales de la educación física y nosotros somos los que tenemos que tener claridad conceptual para poder después entender, concientizar, comprender y transmitir los saberes de la disciplina. Y así esto pasaba con todas las disertaciones, los talleres, hubo muchísimos talleres también, que el objetivo fue justamente plantear eso. Por ejemplo, un taller de campamento, entonces lo plantearon como la transversalidad del campamento. Y esto es un desafío para el profe, para que piense no en forma aislada nosotros, la educación física solo, sino pensándonos como parte de las distintas áreas que conforman la educación, en este caso formal, y que incide en el desarrollo integral de la persona, sea esto un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Claro. En esta lógica nosotros hemos planteado el Congreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro de los talleres que se dio fue la educación física inclusiva, pensar estrategias para un profesor de educación física de alumnos con trastorno del espectro autista, algo que no podemos mirar para otro lado y que muchas veces no tenemos la formación o no tenemos capacitaciones o no todos la hacen y la demanda está en la escuela y nosotros tenemos que ser parte y protagonistas de eso. Claro. También me imagino, como vos decías, que cuando se piensa en la educación física se piensa también de acuerdo al nivel educativo. Estamos hablando de un niño, de un adolescente y seguramente cambia el abordaje. Por supuesto, cada uno de los niveles tiene sus contenidos prioritarios, sus objetivos, sus fundamentaciones, su alcance. Y bueno, tiene que ver justamente con el sujeto, tiene que ver con lo que la política educativa establece que debemos transmitir en determinado nivel de la enseñanza, pero que hay contenidos que son de la educación física y lo que va transformándose justamente es este alcance, esta didáctica, los sentidos, los significados. Entonces, por ejemplo, el juego, la gimnasia, la natación, los deportes de conjunto, campamento, la relación de uno mismo con su cuerpo, de uno con el otro, son contenidos que están en la educación física en cualquiera de los niveles. Claro, y el trabajo en equipo.
el trabajo en equipo, lo que tiene que ver con las competencias blandas, hoy por hoy tan importantes, que no se plantea solo la educación física, ni solo el nivel primario, secundario, sino en el terciario, en la misma universidad, está a plantearse qué tipo de profesional queremos y que no se trata solamente de saberes disciplinares. Claro, hoy pienso, ¿no? Y después también, inclusive de la pandemia, cuando la virtualidad realmente empezó a formar parte de nuestras vidas y de la vida de muchas personas, y el contacto con el otro, una conversación, ya ni siquiera digo el juego en el caso de los chicos, pero acercarse al otro y hablar, a veces les resulta difícil. Supongo que la educación física o el juego les puede ayudar también a atravesar esa frontera, ¿no?, que se ha ido creando con la virtualidad. Claramente hay un antes y un después de la pandemia, y la virtualidad también vino a poner de alguna manera en jaque saberes construidos, prácticas construidas, y otra vez que la educación física no puede quedar afuera. Hablo del nivel superior, nosotros una formación docente que igual tuvimos que abordar la enseñanza para para garantizar la continuidad pedagógica de los futuros profesores de educación física, y en la escuela también pasó lo mismo. Y esto hablaba de qué manera nosotros podíamos transmitir en el marco de la virtualidad, con las herramientas que teníamos, experiencias y saberes del área que sirvan para la vida. La educación física, justamente esto es lo que se plantea. ¿Para qué está la educación física en la escuela? ¿Para qué la educación física en la vida de las personas? Entonces no queda en un contenido en sí mismo, sino que lo trasciende. Y de eso se trata, de cómo se aborda la enseñanza. Es decir, cuando nosotros decimos, no pasa por enseñar a saltar por el salto en sí mismo. Pasa porque la mecánica de movimiento en un salto para saltar un charco un día de lluvia y no mojarte los pies, tenga que ver con incorporar movimientos, por supuesto lejos de una metodología tan sistemática y rigurosa, pero sí hacerlo. Y así como hablamos de la solidaridad, el compañerismo, el cuidado del medio ambiente, la educación física está ahí también para justamente incidir positivamente en este sujeto que está inmerso en un mundo conviviendo con otras personas. Claro. Esa es la visión de la educación física, que cuando pasen el nivel escolar, que es donde la mayoría del tiempo de nuestras vidas estamos en una escuela, pueda tomar la actividad física, porque ahí viene el tema de la actividad física, como forma de vida saludable. Claro. Y hoy, ¿cómo ves vos el trabajo desde tu lugar en la formación de los profesores? ¿Y cómo te ves vos como profesora? No solo como profesora, porque hoy tenés también otra función, ¿no? Bueno, ese sería otro programa. Nosotros en el profesorado de educación física tenemos un diseño curricular, y lo que se plantea ahí es la enseñanza para la enseñanza. Y entonces lo primero es la cuestión del saber. O sea, para que pueda enseñar, tiene que saber qué enseñar. ¿Qué enseña los saberes de la educación física? Entonces, ¿cuáles en el ámbito escolar los que están establecidos en los currículums de los niveles? Pero ahora, un profesor de educación física no ejerce solo en una escuela, ejerce en otros ámbitos que le llamamos no formales. Entonces trabajan en colonia de vacaciones, clubes con adultos, club de abuelos, gimnasio, para lo cual tiene que formarse, porque el profesorado es una formación docente inicial de 4 años. Imposible en 4 años meter tanto conocimiento, cuando sabemos que el conocimiento prolifera en forma paulatina y bastante rápido. Claro. Pero entonces, bueno, formarse para poder incidir. Entonces, nosotros hoy decimos, bueno, en el profesorado de educación física tenemos materias que están casi todas orientadas a la educación formal, pero siempre mechando estrategias en la trayectoria académica de los estudiantes, para que pueda tener una apertura, una visión más amplia el alumno. Por ejemplo, nosotros dentro de los deportes colectivos se aborda el deporte y su enseñanza, y mucho de la bajada para nivel escolar, pero el deporte en sí mismo no es solo en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos con los alumnos? Decimos, bueno, generamos convenios interinstitucionales con clubes y centros de educación física. ¿Para qué? Para que el alumno ahí aborde la enseñanza, pero fundamentalmente para que desarrolle competencias del ser docente, y que pueda ver realidades que no son solo de la escuela. Porque después va a tener las prácticas docentes, donde nosotros en prácticas docentes vamos a las escuelas. ¿Se entiende? Entonces, después tenemos, por ejemplo, los espacios de definición institucional, que son espacios donde la institución
define cuál es la demanda, la necesidad o el área de vacancia en los futuros profesores de educación física y hace una oferta de formación en el cuarto año de la carrera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento y por 3 años vamos a tener lo que es entrenamiento. Está, no me estoy acordando el nombre ahora que tiene el proyecto, que lo da Federico Sena, y después el tema de políticas deportivas que lo da la profesora Leticia Alcaraz. Bueno, tiene una complejidad cuando uno lo aborda desde ese lugar, decimos, bueno, pero es el cuerpo, es la educación física, es la actividad física. No, tiene una complejidad porque estamos hablando de educación en contextos institucionalizados, ¿no? Así es. Bueno, ¿estás conforme con lo que sucedió en el Congreso? Sí, la verdad que muy conforme, estamos muy orgullosos, satisfechos porque se ha colmado las expectativas que teníamos, era un gran desafío. Hoy te comentaba que hay un antes y un después de la pandemia, el encuentro con el otro fue nuestra prioridad, es decir, a nosotros nos significaba un proyecto que nos encuentre a la disciplina y que hayan estado casi 1.300 personas del área. Esto significó también para los docentes encontrarse con gente de su promoción, poder hablar con el otro, encontrar en los talleres y en los conferencistas herramientas, bibliografía de vanguardia, pistas de cómo hacer, porque no se trata de encontrar una receta, la receta ya fue, pero sí herramientas para poder diseñar, proyectar y animarse, cada uno en su lugar de trabajo, que puede ser la capital o el interior, que había mucha gente en el interior, para poder afrontar un proyecto inclusive personal que no tiene que ser solo la escuela. Nosotros muy contentos por eso, se ha armado un gran equipo, tenemos un buen equipo de gestión también y nosotros venimos trabajando hace más de un año con este proyecto y este año particularmente, déjame decir que la carrera del profesorado de educación física cumple 55 años. Claro. Entonces, creada en 1970, hay mucha historia y nosotros somos el presente de ese puñado de profes que creyó que Corrientes tenía que formar sus propios recursos humanos. Y somos los que estamos escribiendo la historia para los que siguen, así que muy satisfecha como rectora del instituto. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Estamos haciendo una pausa nuevamente y enseguida volvemos.